día de hoy, mis hermanos, quise traer un estudio que se llama ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Listo? Pues vamos a esperar un segundo a mi hermano Juan que ponga la presentación. Pero pues ya arrancando un poco con esto eh, últimamente pues, en los estudios de los miércoles se ha venido hablando sobre muchas cosas que nosotros hacemos en la iglesia, se ha venido hablando muchísimo sobre cada uno de los conceptos que manejamos dentro de la congregación. ¿Listo? Para el día de hoy quiero que vayan pensando mucho en qué cosas nosotros creemos como cristianos, partes de la congregación de la Iglesia de Cristo, Bosa Carlos Albán. ¿Por qué hago tanto énfasis en esta parte? Porque hoy vamos a hablar un poco de denominaciones, y vamos a hablar un poco sobre diferentes ramas. Entonces, si quieren, mi hermano Julián, puede, por favor, ya ir a la parte de introducción. Listo. Perfecto. Entonces, al primer ítem. Listo. Como se puede ver ahí, la primera cosa que quiero contarles es que ahorita en los cultos, los estudios, están manejando dos series de estudios. Discúlpenme. La primera, como se puede ver ahí, es el estudio de Génesis. Es un estudio supremamente interesante. Llevamos ya ahorita el capítulo 37 y de ahí en adelante vamos a ir estudiando. Pero hoy vamos a hablar de segundo tipo de estudio. La segunda serie de estudios que estaba haciendo ahorita es correspondiente a religiones, a ramas cristianas, a denominaciones cristianas. Con base a esta segunda serie, hoy quise traerles este estudio. ¿Por qué? Porque hoy no solo vamos a hablar de qué se cree la iglesia de Cristo, sino también vamos a hablar desde una perspectiva correspondiente a otras denominaciones. Ustedes miran, ¿por qué? Y básicamente es el hecho de que hay muchas personas que llegan a la iglesia de Cristo y piensan que nosotros somos una iglesia evangélica más. O vienen con el concepto católico de qué es una iglesia y cuando llegan, el choque es muy fuerte. Entonces, eh, si quiere mi hermano puede seguir a la siguiente. Y es con respecto a la segunda serie, se está haciendo el estudio el día de hoy. Y es que es muy importante entender que hay muchas personas que están hoy acá en este estudio, no son de la Iglesia de Cristo. Yo sé que hay muchas personas nuevas, hay muchas personas que es la primera vez que están como en un estudio bíblico. Este estudio va dirigido hacia ustedes. O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la Iglesia de Cristo? O sea, ¿esta gente en qué cree? ¿Por qué lo digo de esta forma? No es que yo quiera hacer grosero, ni mucho menos, sino que muchas veces existe ese choque cultural desde una denominación o desde una corriente y cuando nos miran a nosotros bien como nuestra gente es otro cuento, es otra cosa. Bueno, siguiente, Juan. Como último, y ya para arrancar en temas, quiero hacerles una aclaración. Esto es un estudio bíblico. Entonces, tengan lista Biblia a la mano porque vamos a leer todo esto. No es un estudio filosófico, no es un estudio político, como dice ahí. ¿Por qué queda esto claro? Porque muchas corrientes cristianas utilizan filosofías propias para poder generar eh, su doctrina como tal. Y también hay muchas iglesias que por corrientes políticas se han dejado cambiar. Entonces, hoy quiero que les quede claro, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de filosofía. Hoy es un estudio bíblico, 100% bíblico. Y con eso puedo entrar al primer tema, mi hermano, si es tan amable. Y es el primer tema que hoy vamos a hablar, el primer como argumento que tiene la Iglesia de Cristo es, hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la Biblia calla. Esta es una frase que yo he escuchado desde el primer día que me reuní en la Iglesia de Cristo. Para un poco de historia, yo me reúno más o menos desde que estoy como de 2 meses de embarazo de mi mamá. Estoy metido en la Iglesia de Cristo. Ya ahorita tengo 21 años, entonces sabrán que todo mi entorno ha sido creciendo correspondiente a la Iglesia de Cristo, pero también he tenido la oportunidad de ir a otros lugares. Pero desde el principio, desde que yo tengo conciencia, siempre está esta frase: hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la Biblia calla. Entonces, primero, y es dentro de muchas doctrinas y religiones, la palabra de un líder muchas veces llama más la atención que la palabra misma de la Biblia. Así que, mis hermanos, vean, continúe, es el primer inciso. Y esto muchas veces es lo que genera ciertas corrientes religiosas. Llámese pastor, llámese padre, llámese imán, llámese guía, llámese líder, como quieran denominarlo. Muchas veces la palabra de una persona que es líder, que dirige, cambia la palabra de Dios. No estoy diciendo muchas veces
que escuchar consejos es buenos, sino que muchas veces hay gente que toma una palabra de alguien y la vuelve doctrina. Ahora bien, continuemos en el segundo punto. La palabra de Dios es muy clara cuando habla a quién tenemos que seguir, a quién tenemos que entender, sobre quién tenemos que hablar. Y ahí está, dice, hay una palabra ahorita y te acabo de ver que dice, la palabra de Dios es perfecta y aunque pasen mil cosas, perdurará. Y vamos a arrancar con el primer versículo del día. Vamos a Mateo, capítulo 24, versículo 35. Me gustaría que algún hermano que tuviese la Reina Valera la leyese. Este versículo, Mateo, capítulo 24, versículo 35. ¿Quién le gustaría leerla? Mateo 24, versículo 35. Listo, mi hermano Olivardo tiene la palabra, por Perfecto. favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Listo. Muchas gracias, hermano Libardo. Listo. Véanse esta primera cosa que pasa y es, cuando uno tiene que ver esa retrospectiva, la palabra de Dios es eterna. El último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, fue escrito más o menos sobre el año 90, literalmente año 90 después de Cristo. Actualmente encontramos el año 2025 después de Cristo y vean todo lo que ha pasado. Han pasado traducciones en latín, traducciones del arameo, traducciones al griego. Nosotros leemos una Biblia que está en español. Imagínense, el español es un idioma que nace más o menos como el año 1400, 1300. Fíjense cómo va a pasar tierra, va a pasar cielo, va a pasar muchísimas cosas, pero la palabra de Dios se queda. ¿Listo? Entonces, acá es donde viene el argumento original. Hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la calla. La Biblia lo dice. Las palabras mías son las que se quedan. ¿Qué palabra? Pues la palabra de Dios. Esa es la palabra que se va a quedar. Esa es la palabra confiable. Ahora bien, si quieren, continúe. Entonces, listo. Muy bonito esto. Tenemos aquí, tenemos donde creerle. Pero ahora bien, tiene la pregunta. Si no es un líder humano, entonces ¿a quién sigo? ¿Quién va a ser mi guía? ¿Quién va a ser el que me guíe? Porque este hermoso libro, mis hermanos, tiene 66 libros y cada libro con sus capítulos. ¿Quién me puede guiar? Mi hermano Olivardo tiene la palabra. Muchas gracias. El problema alrededor de la palabra de Dios ha sido el siguiente, que nosotros, y lo he dicho muchas veces, a nosotros nos da pereza leer la palabra de Dios y nos dejamos manipular de cualquier persona que venga y saque un capítulo de contexto y nos enseñe una doctrina de hombres intentando demostrar que es palabra de Dios. Entonces, por decir algo, los católicos hablan de la palabra de Dios porque hablan de la palabra de Dios, pero su doctrina es basada en la idolatría a diferentes deidades. Los cristianos de el famoso Evangelio de la Prosperidad nos enseñan que el diezmo y las ofrendas y que compramos y qué hacemos con la plata y el Señor nos va a bendecir y nos va a dar muchas cosas porque si nosotros somos obedientes. Pero ¿por qué sucede esto? Vuelvo y lo repito, porque nos da pereza leer la palabra y por eso somos tan fácilmente manipulables. Cuando empezamos a estudiar realmente y con conciencia de lo que estamos haciendo, entonces es más difícil que nos manipulen. Y bueno, le doy gracias a Dios haber conocido esta maravillosa iglesia y las enseñanzas que aquí se están brindando son fenomenales. Gracias. Muchas gracias, hermano Olivardo. Listo, no, perfecto es lo que se dice. Sin embargo, no quiero entrar mucho a otras denominaciones, no quiero entrar a eso, sino quiero es que nos enfoquemos acá en la Iglesia de Cristo. Listo, no, mi hermano Juan, ahí estaba bien, el versículo que sigue, que es 1 Timoteo. Voy a leérselos yo tengo la palabra de Dios para todos. Me gustaría leerles ese versículo, que es 1 Timoteo 2:5. Permítanme un segundo. Y sí, con respecto a lo que dice mi hermano Libardo, sí es verdad, hay muchas veces que os dije en las palabras, pero es por eso que quise arrancar
este punto con lo primero, y es, muchas veces hay gente, personas humanas, que la palabra de ellos vale más. Y es la que quería acá. Muchas veces nosotros proteger. Yo, por ejemplo, desde acá les digo, yo no soy perfecto. Hay muchas veces que yo he malinterpretado uno que otro texto y otros hermanos son los que me agarran, me jalan la ceja y digo, no, hermanito, así no es. No hay que de luna. Listo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente. Existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos. El hombre Jesucristo. Ahora bien, mis hermanos, si ustedes quieren saber quién es el que nos va a guiar, quién es el que está a la cabeza de nosotros, la respuesta es muy sencilla. Es Jesús. Entonces, fíjense como acá la misma Biblia, a la cual le decimos que es donde hablan las cosas, nos dice quién es nuestro líder, quién es nuestro guía. Y es Jesús. Los apóstoles siguieron a Jesús y nosotros seguimos los ejemplos de los apóstoles. Entonces, ¿por qué es tan importante esta parte de hablamos de la Biblia, habla, callamos de la Biblia, calla? Porque nosotros seguimos la Biblia. Como decía Caminando Libardo, según lo que nosotros leemos en la Biblia, podemos entender las cosas. Sí, que da pereza. Lo que les digo, son 66 libros. Es complejo leerlo, pero no es imposible. Y complejo no hay tanto. Leer la Biblia, la verdad, muchas veces uno tarda más en entender los versículos porque no entiende ciertas palabras que en realidad entender totalmente el mensaje. Ahora bien, vamos a continuar con esto. Y esta es mi parte favorita. A mí me gusta, entonces, de los miércoles, hacerle siempre una trivia bíblica. Y la trivia de hoy, si quiere, siguiente hermano Juan, es la palabra santo. ¿Qué significa la palabra santo? Si quieren escribir los comentarios, si excelente, si lo quieren comentar, si excelente, corticas las intervenciones porque esta es una palabra muy bonita de leer. Entonces, ¿quién me puede decir qué significa la palabra santo? ¿Alguno de mis hermanos quiere responder a esta pregunta? Si alguien lo sabe, ¿qué significa la palabra santo? Va a activar su micrófono o participar en este momento, por favor, gracias. Buenas noches, hermanito. Yo tengo entendido que la palabra santo significa apartado, en este caso apartado del pecado. Listo, perfecto. Muchas gracias, mi hermana. ¿Quién más quiere comentarlo? Eso es para que lo charlemos. La gracia de un estudio es en que si alguien quiere hablar, tiene la libertad de hablar. Nadie acá es perfecto. Yo sigo estudiando mucho, entonces hablen con tranquilidad, mis hermanos. Bueno, Yo se aquí malinterpretan. encontré, se refiere a un, Hermano Olivato, adelante. se refiere a una persona que ha sido reconocida por la iglesia como una persona virtuosa y digna de veneración después de la muerte. La iglesia católica, a través de un proceso llamado canonización, declara formalmente a una persona santa. Listo, perfecto, mis hermanos. Bueno, vamos a revelar la Listo. respuesta de quién es mi hermano Julián. ¿Puede revelar la respuesta? Ahí está. Y Claro que es sí. como lo había hecho, separado, dice acá Carlos Castillo. Listo, perfecto. Como lo ha hecho mi hermana Ruth, la palabra santo significa apartado o escogido. Eso que está hablando mi hermano Olivardo es un tema mucho de discusión que llama la canonización. Y es una cosa litúrgica que hace la Iglesia Católica, que hace la Iglesia Ortodoxa, para poner a alguien como intermediador. Pero pues la palabra santo se ha tergiversado mucho desde el origen. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar este origen de la palabra? Así que mi hermano puede revelar el texto. Y el texto es Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6. Permítame se los leo, dice lo siguiente del 5 al 6. Ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos ustedes los trataré como mi pueblo. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Ojo acá esta palabra. Eso es lo que quiero que le digas a los israelitas. Acá obviamente Dios le está hablando a Moisés para que le cuente a los israelitas. Pero fíjense algo de importante acá y es, ustedes obedecen mi pacto y me obedecen a mí. Ustedes serán mi pueblo santo, mi nación santa.
La palabra santo, mis hermanos, significa apartado o escogido por Dios. ¿Por qué es importante esta palabra? Es muy importante entender qué significa la palabra santo o pues a futuro se tiene que estudiar la palabra santidad, porque es que Dios nos da a nosotros la oportunidad de ser santos. La canonización católica es una cosa muy extraña, muy loca de entender, donde se declara santo a alguien, pero en realidad todos podemos ser santos, con dos condiciones que dice Dios: si me obedecen y me siguen. Mi hermano Juan. Gracias, hermano Felipe. No, también me gustaría preguntar si eso significa santo, ¿qué sería lo que no significa santo y qué es lo que se entiende comúnmente como santo? Un ejemplo es que se piensa que es santo una persona que es perfecta, ¿bien? Y cuando se está en los caminos de Dios, cuando uno empieza a acercarse a Dios, las personas entienden que porque pronto queremos buscar de Dios, acercarnos a Él, empezar a obedecer sus mandamientos, nosotros ya somos perfectos, ¿sí? Y como tal, nosotros nos seguimos poniendo de mal genio, seguimos airándonos, seguimos cometiendo errores y como tal, nosotros no somos perfectos, ¿sí? Pero cuando estamos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, como está el versículo que acaba de leer nuestro hermano Cristian Felipe, ahí nos está diciendo que vamos a ser un pueblo escogido, un pueblo separado, que vamos a ser una nación santa, personas santas para Dios porque nos está apartando. Entonces, lo que no significa ser santo, no significa ser perfecto, tampoco significa no cometer errores o no tener defectos, ¿sí? Para que lo entendamos. Gracias, hermano. No, perfecto, hermano Juan. Muchas gracias por acá. Ya voy con Libardo en un segundo. Y sí, lo que su merced dice es verdad. Eh, Dando como una pequeña metáfora de eso, una vez yo escuché de alguien muy importante que me decía a mí: ¿quién va a la iglesia? Y yo decía: no, pues a la gente que cree en Dios. Digo: no, a la iglesia van los pecadores. Yo: ¿cómo así, hermano? Y dijo: vea, ¿quién va a un comedor? Y yo: pues alguien que necesita comer, ¿verdad? Y digo: exacto, exacto. ¿Quién va a una biblioteca? Y yo: pues alguien que quiere leer. Y digo: exacto. ¿Quién va a la iglesia? Alguien que necesita de Dios, alguien que quiere saber de Dios. La palabra santo, como dije mi hermano, está tergiversado tanto que dicen como: no, santo es alguien puro, alguien que no tiene problemas, alguien que es allá en un lugar. Y no, el santo de Dios es el santo, es la persona que quiere buscar de Dios y que Dios lo acepta dentro de su pueblo. Listo, mi hermano Libardo, y continuamos con los temas que nos faltan unas cositas. Bueno, el problema de la mayoría de nosotros que crecimos en un entorno normal y fuimos católicos, muchos de nosotros, entonces nos hemos dejado llevar por la doctrina católica y ahí sabemos que la canonización o la santificación de ciertas personas es por intermedio del señor que se llama Don Papa, y ese señor determinan por que fulanito hizo un milagro después de muerto, y entonces si hay dos o tres testigos que comprueben que ese persona está haciendo milagros, entonces eh, bajo más o menos estos criterios santifican a las personas. Por ejemplo, el caso de Teresa de Calcuta y algunos papas que han pasado por la religión católica. Entonces, por eso es que santifican personas. Pero, vuelvo y repito, por nosotros no estudiar, es que nos enredan con tanta palabrería barata. Sí, señor, mi hermano Libardo. Listo. Bueno, sí, lo que su dice es verdad, pero pues como lo dije en el punto anterior, el único mediador que existe es Jesucristo. Ahora bien, sigamos con el siguiente punto y es: salvados sois por la fe. Entonces, mis hermanos, que dentro, si quieren, mi hermano puede continuar con la siguiente escritura que sigue. Y es que dentro de muchas denominaciones y religiones, muchas veces a nosotros no somos santos por actos, por obras, por hechos, pero la cosa no es así. La cosa es mucho diferente. Que mi hermano continúe. Y es: sí es importante cumplir las reglas, es importante cumplir leyes, pero no podemos comprar la salvación. No por lo que yo haga puedo comprar la salvación. No porque yo soy buena persona, yo ayudo a esto, yo a otro, necesariamente a tener salvación. No. Ahí está la pregunta: es ¿cómo soy salvo entonces? Y es una cosa muy sencilla, mis hermanos, y es:
A Dios, la verdad, ustedes pueden ser muy buenas personas, pero a Dios le interesa la fe que nosotros tenemos. Para esto tenemos este versículo acá, Efesios 2, del 8 al 9. Mientras alguien lo busca para leerlo, voy a ir contando que hay algo muy bonito entre las formas como nosotros creemos, y es que a nosotros, la verdad, no nos importa las obras que se hayan pasado antes. No importa si uno fue mala persona, no importa si uno tuvo problemas en el pasado. No, lo que importa es saber actualmente la fe cómo la tenemos nosotros. Actualmente, si mi fe es buena, puedo ser escogido por Dios. Y acá en la parte bonita, puedo ser salvo ante Dios. Por ahí escuché a un hermano que quiere leer. Sí, mi hermano Libardo tiene el versículo. Efesios 2, 8, 9. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mi hermano Libardo, creo que su merced no me está leyendo el versículo que es. Es Sí. Efesios capítulo 2, versículo... Yo lo tengo aquí a la mano si desean. Sí, por favor, hermano Juan. Listo. Porque por gracia sois Leí fue salvos Gálatas. por medio de Ujú. la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Listo, muchas gracias. Ese sí es el versículo, mi hermano. No sé cuál está leyendo mi otro hermano, pero sí, ahí está Y lo Efesios. tenemos ya en la presentación, ahora sí. Leí Exacto. Ahí Gálatas, dice, qué pena. tranquilo. Ahí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, mis hermanos, que dentro de el judaísmo, que es la otra religión que se puede leer en la Biblia, muchas veces para uno llegar a ser como limpio, tocaba hacer unos rituales, unos actos. Y eso, la verdad, ya no se cumple. La ley ya se descumplía, dice en el Nuevo Testamento. Y acá es donde nace lo bonito, y es porque por fe sois salvados. Mis hermanos, hay muchísimas denominaciones que van a decir, no, es que usted tiene que cumplir este día, tiene que guardar esto, tiene que guardar esto. Por ejemplo, usted de una denominación que dice que los viernes no se puede comer carne roja. Conozco otro que no, que hay que guardar el sábado. Conozco otras que dicen, no, es que tal día no se puede bañar porque eso es pecado. La verdad, mis hermanos, todo eso son obras humanas. Ante los ojos humanos eso sirve, pero ante los ojos de Dios solo sirve una cosa, y es cómo está mi fe. Cuando hablamos de fe, también hablamos de cómo está mi mente, mi conciencia. ¿De una persona que actúa por bien o actúa para que a futuro diga, ah, es que vea yo cómo soy? ¿Es una persona que actúa porque en tu mente funciona Cristo o funciona solo mi ego? Mi hermano Julián, mi hermano Libardo, y continuamos. Gracias, hermano Cristian Felipe. No, pues este versículo es muy bonito. Nos habla de la gracia de Dios. A la vez nos dice que por más cosas que hagamos nosotros, como decía antes nuestro hermano Cristian Felipe, no vamos a poder ser salvos ni vamos a comprar la salvación. Dentro de esto de comprar la salvación, no por cuando uno fallece, ¿sí? Ya o lo que puedan hacer otras personas por uno, pues ya pues no es suficiente. Realmente nosotros tenemos que en vida propia acercarnos a Dios, buscar de Dios y tener fe en Dios. Y por más de que yo quiera ayudar a mi prójimo a hacer muchas obras sociales, ayudar a fundaciones y muchos temas económicos, también cuando sin tener muchos recursos deseo ayudar a los demás, todas esas obras de justicia son muy importantes para Dios y Dios las ve, pero nada de esas nos van a tampoco a dar la salvación, porque realmente se necesita que tengamos nosotros mucha fe en Dios para que nos dé ese regalo tan bonito, que es el regalo de la salvación, que es poder salir de este mundo en el momento que corresponda. Recuerden que estamos acá de manera temporal y ir a otro lugar donde vamos a vivir eternamente con Él. Y quería terminar con la palabra gracia, para que entendamos que la palabra gracia, la gracia de Dios, es un regalo que Dios hace a las personas, que me hace a mí,
que le hace a usted, que nos hace a todos, no por lo bueno que seamos nosotros, sino por lo grande y misericordioso que es Dios. Es un regalo inmerecido que Dios nos da. Gracias, hermano. Muchas gracias, mi hermano. No, sí, esa parte de la gracia es algo súper bonito de tratar. Gracias, mi hermano. Y correspondiente a lo que se dice, hay una palabra muy bonita que yo escuché que dice, no hay indulgencia que pueda comprar la salvación de Dios. Bueno, mi hermano Libardo, y continuamos. Bueno, como dijo el hermano Yuvan, la gracia es un regalo inmerecido y por la fe que tenemos primeramente en Dios y en su Hijo, porque si no creemos en nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora y todo lo que Él sufrió en la cruz para hacernos salvos, entonces no hay ninguna clase de salvación ni podemos comprarla de ninguna otra forma. La fe puesta en los ojos y en la mirada siempre en Jesucristo y por intermedio de Él y únicamente Él es que podemos alcanzar esa gracia inmerecida. Gracias. Muchas gracias, mi hermano Libardo. Si se dan cuenta como cada uno de los puntos que ustedes dicen recuerda los puntos anteriores que ya hemos tratado. Fíjense lo bonito que es cuando uno comienza a darse cuenta cómo en sí la misma Biblia se confirma una vez tres. Bueno, siguiente, pues no, mi hermano, ahí vamos bien. Así que puede dar la primera parte de ahí y es congregar a los amigos. Esto es un debate sabrosísimo de hacer con otra gente. Uy, ustedes vieran cómo cuando uno habla con personas judías, personas adventistas o hasta con los musulmanes, esto es un debate sabrosísimo de trabajar. Reunirnos los domingos, que el por qué nos reunimos, que qué hacemos, que eso, que lo otro. Todo esto es un gran debate que existe y es porque hay muchas denominaciones y muchas religiones que dicen, no, el día santo no es el domingo, el día santo tiene que ser el sábado, el día santo es el lunes, el día santo es el viernes. Es muy interesante todo esto. Pero entonces, ahí es donde viene la pregunta que está ahí. ¿A quién le hago caso? Me reúno el sábado, que se supone que es el Shabbat, el día santo judío. Me reúno los viernes, que es un día santo, o que ya me reúno. Ya voy, mi hermano Libardo, así que continúa mi hermano Juan. Y es acá donde viene lo bonito. Y vamos a leer este versículo. Así que ya mi hermano Libardo que tiene en la mano, búsqueme este versículo. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. Es un versículo que nos va a ayudar muchísimo a entender por qué los domingos. ¿Por qué nosotros estamos los domingos en estas cosas, en estas aventuras de reunirnos? Mi hermano Libardo, ¿ya tiene el versículo? Y ya lo tengo aquí casi listo. Versículo. Listo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseña así. Pablo les enseñaba haciendo de salir el día siguiente a lo largo del discurso hasta la medianoche. Listo. Muchas gracias, hermano. Este es un versículo que hay que agarrarlo por piezas para poder entender. Y pues vamos de atrás hacia adelante, que es la forma más rara de ver este versículo. Y es, fíjense como ahí Pablo se estiró en su estudio. ¿Listo? Pero Pablo está reunido con otras personas. No solo estaba él, estaba con apóstoles y más personas. Y ahora, lo último, ¿cuándo se reunió? Explícitamente en la Reina Valera y en versiones antiguas dice el primer día de la semana. En versiones más nuevas, como puede ser la nueva traducción viviente o la palabra de Dios para todos, dice el día domingo estaban reunidos. Ahora, ustedes dirán, pues, eran ellos, nosotros no. Pero fíjense algo de detalle, algo que está ahí. Nosotros seguimos el ejemplo de los apóstoles porque los apóstoles seguían el ejemplo de Jesús. Ahora bien, no hay un escrito, no hay un hecho directo que diga que Jesús se reunía los domingos, no, pero sí tenemos todos los hechos de los apóstoles, Corintios, Romanos, todas esas cartas hacia las iglesias de Colosas, de Filipos, las cartas de Juan, todo eso, donde muestran que ellos se reunían entre ellos. Acá es un versículo que muestra que se reunían el domingo. Entonces, uno puede decir, nos reunimos los domingos por tradición, sí, pero porque también es el día que ellos tomaban para reunirse. Es el día que ellos tomaban eso. Y nosotros, como seguidores de Cristo, debemos seguir a las personas que más cerca tuvieron a Cristo así. Y fueron esos 12 apóstoles, bueno, pues ya después hubo otro más,
no entramos en detalles, pero fueron esos dos apóstoles que vivieron con Jesús, lo acompañaban a él, ellos se reunían el domingo. Mi hermano Libardo, que fue el primero en levantarme la mano, me dijo, y continuamos, que hay otro versículo más ahí. Bueno, lo que pasa, bueno, lo que yo he aprendido aquí en la iglesia es que nosotros nos regimos bajo la gracia y no bajo la ley. Y lo que nunca nos han enseñado o no nos enseñaron fue la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Y entonces, basados en el nuevo pacto, nosotros nos regimos bajo las normas que están escritas en el Nuevo Testamento y en el fundamento apostólico. Listo, perfecto. Muchas gracias, mi hermano Libardo. Mi hermano Juan, Gracias, sí, hermano. Es que empezó diciendo el hermano Cristian Felipe que hay unos que se reúnen el viernes, otros el sábado, otros el domingo, y que hay un debate. Hay otra cosa que pasa hoy en día, que las personas no quieren reunirse en tampoco ni siquiera el día domingo, ni ninguno de los anteriores, ni siquiera en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque se considera a veces, no, yo no quiero ir a la iglesia porque he visto que el pastor, el predicador, que ahí va allá, comete pecados, bueno, un montón de cosas. Pero quería decir que lo mínimo que podemos hacer como seguidores de Dios, como personas que queremos buscar de Dios, es por lo menos reunirnos el día domingo, el primer día de la semana. Es lo mínimo, mínimo que una persona que quiera buscar de Dios podría hacer. listo. Muchas gracias, mi hermano Juan. Se me está adelantando, pero eso es bueno, llega que me están escuchando. Bueno, sí, correspondiente a lo que decía mi hermano Libardo, sí. Hay denominaciones que dicen que el sábado, y eso es correspondiente a la antigua ley. Eso es otro tema, otro estudio que podemos hacer, pero básicamente en la antigua ley tocaba reunirse los sábados. En la nueva ley, bajo la gracia, la ley se cumplía, ya no hay que reunirnos los sábados. Ahora bien, mi hermano, que se me está adelantando, hay un versículo, ahí lo pueden leer, que dicen, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y también más cuando veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, otro importante argumento de por qué los domingos es, por tradición, es el día libre que tenemos, es el día que podemos reunirnos con familia. Nosotros como hermanos en Cristo, pues nosotros hermanos, nos reunimos porque somos una familia. Yo, por ejemplo, ahorita estoy con mis hermanos, mi hermana Karen, mi hermano Sebastián, somos una familia, vivimos juntos. Entonces, como tal, debemos reunirnos. ¿Y qué día tradicionalmente podemos? Pues los domingos. Y no nos reunimos para llegarnos y regañar, no, nos reunimos como dice el versículo, para exhortarnos, apoyarnos, para vernos a nosotros, estar juntos. Acá yo tengo escrito, para animarnos, apoyarnos, nutrirnos de la palabra de Dios y es más importante, para recordar que aquel día se acerca, el día que Jesús otra vez va a venir acá, se acerca. Entonces, si tiene la oportunidad de reunirnos, hagámoslo. Mi hermano John, que creo que tiene la mano adelantada, después mi hermano Wilmer, mi hermano Juan, y continuamos. Mi hermano John Jairo. Gracias, mi hermano. Bueno, pues sí, con referente a lo que dicen sobre los sábados, pues lo que tú decías es muy cierto. O sea, digamos, ya tendríamos que tener otro estudio para validarlo del tema del sabbat, y es un tema pues que no pertenece, digamos, a lo que estamos hablando. Pero sí es claro que la palabra de Dios pues nos dice explícitamente los domingos. Entonces otros, como decían, no, que los viernes, que los jueves. Pero si nosotros lo miramos a nuestro tiempo coloquial, tienes toda la razón cuando dices que nosotros nos queda el domingo para reunirnos. Y ese domingo es porque el calendario está así. Si nosotros miramos el calendario maya, calendario antiguo, calendario judío, pues es el tema del sabbat. Por eso ellos pues se basan mucho en el tema del Antiguo Testamento. Pero aquí lo importante, aunque sí está explícito que son los domingos, es no solamente dedicarle un día a Dios, sino tratar de estar todo el tiempo conectados con Él y de no ser cristianos ni de domingos, ni de viernes, ni de sábados, sino que realmente empecemos a vivir contemplados de lo que estamos viviendo en la palabra, que es
siempre andar con Cristo, porque cuando uno está complementado en Cristo se da cuenta que uno ya no necesita estar en el mundo ni discutiendo con la gente del mundo, sino simplemente enfocado en las cosas de Dios. Siempre es mucho más fácil. Gracias, hermano. Perfecto, hermano John. No, muchas gracias por lo que se me dice. Eso es verdad. No podemos ser cristianos de domingo. Y ahorita que te este espacio del miércoles, no podemos ser cristianos de miércoles. Tenemos que ser cristianos siempre. Todo el tiempo Dios está con nosotros y todo el tiempo podemos nosotros hablar con Dios para eso. El día domingo nos reunimos más que todo por lo que hablamos de que tenemos el espacio, tenemos el momento y todos podemos reunirnos como familia. Mi hermano Juan y continuamos que ya nos queda el último punto. Gracias. No, pues quería aportar que a través de la Biblia, a través del Nuevo Testamento, la diapositiva que tenía nuestro hermano Cristian Felipe, aprovechando que el tema de hoy es por qué nosotros creemos en lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos, es porque a través de la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento encontramos muchos ejemplos bíblicos que los primeros cristianos, tanto cuando los primeros apóstoles estuvieron con Jesús y después los apóstoles que siguieron y los primeros cristianos, la iglesia primitiva, hizo muchas cosas las cuales quedaron registradas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, como tal, fueron ejemplos prácticos que nos dejaron a nosotros. Y en esos ejemplos que nos dejaron, los primeros cristianos procuraban siempre reunirse en el primer día de la semana. Sí, señor hermano Juan, lo que su merced dice tiene toda la razón. Algo bonito de este estudio es, yo ahorita les voy a mostrar, ahorita les estoy mostrando un puñadito, como una parte chiquita de todos los ejemplos que tiene el Nuevo Testamento, de todos los ejemplos que tiene la Biblia. Y la invitación no solo es para que, oigan, escúchenme acá que les cuento algo, sino para que ustedes busquen. Algo muy bonito de este libro que es la Biblia es que es un manual. ¿Y cuál manual? Está disponible para todos y para que todos lo puedan leer. Sí, esto no es un libro picante allá, no, no. La Biblia es un libro que se puede leer, que se puede explorar y mejor aún, que se puede hablar. Ahora bien, vamos a entrar al último tema, discúlpenme, y es sacramentos y ritos. Estas palabras son excelentes para no comenzar a hablar de algo y es muchas veces algo muy diferente entre denominaciones cristianas, religiones y nosotros que tenemos la Iglesia de Cristo, es qué sacramentos manejamos, qué ritos manejamos. Cuando uno le hace la primera pregunta, uno dice, uy, espérese, sacramentos, ritos, nosotros no tenemos eso. Les tengo un cuento y es, sí tenemos sacramentos. Como lo dice la poesía, un sacramento es un rito visible, ojo al detalle, que se puede ver, que manifiesta un significado espiritual. ¿Y que puede continuar al siguiente punto? Y es la iglesia de Cristo, tenemos, no, esa y la que sigue. En la iglesia de Cristo tenemos dos sacramentos. Ahora bien, hay mucha gente que piensa, hasta ahí menos que piensa que hay 7 sacramentos. No voy a entrar en detalles de cuáles son los 7 sacramentos. Este estudio no es para hablar de los 7 sacramentos. Eso es otro cuento allá. ¿Ok? Voy a hablar de los dos grandes sacramentos que tiene la Iglesia de Cristo y los dos únicos sacramentos que se habla en la Biblia. ¿Listo? Entonces, primer sacramento, mi hermano Juan, puede darnos el versículo. Lucas capítulo 22, versículo 19. Otra vez que veo que mi hermano Leonardo tiene la mano levantada, si puede buscarme este versículo, leerlo y darnos su aporte, sería excelente, hermano. Lucas capítulo 2, versículo 19. Ese versículo, le digo que mi hermano Leonardo lo tenga, está muy relacionado a la imagen que tenemos ahí. Y esa imagen que tenemos ahí es una pintura famosa. Es otra versión, pero es una pintura famosa. Mi hermano Olivardo. Bueno, si Ya, alguien ya, tiene ya, el ya lo tengo. ¿22 qué? 19, Lucas 22, 19. Lucas 22, 14, Lucas 22, 19, ya lo tengo. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria mía. Bueno, yo opino, y creo que estoy casi que en lo correcto, los dos sacramentos que manejamos en nuestra congregación es el sacramento del bautismo y el sacramento de la Santa Cena, que están muy bien escritos en la palabra de Dios.
Muchas gracias, Bernardo. Se me adelantó, se me adelantó al estudio. Tranquilo. Bueno, sí. Entonces, vamos de a pasos, con calma. Este primer sacramento, ojo, reiteremos que sacramento es un rito visible, un acto visible que significa algo espiritual, es el acto de la cena. El sacramento de la cena, por así decirlo, es ese momento en el culto que tenemos nosotros donde pasan un pan sin levadura y un juguito de uvas. Eso es algo visible. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan importante la cena? Porque es un recordatorio del pacto lo que hicimos, del pacto de la gracia que tanto hemos estado hablando hoy. La cena, mis hermanos, es el primer sacramento cristiano que está en la Biblia. Ojo, hablamos de la Biblia, habla, callamos de la Biblia, calla. La Biblia dice, se reunían los domingos a comer la cena. ¿Por qué? Porque es el acto con el que recordamos a Jesús, con el que recordamos el sacrificio que hizo allá en el Monte Calvario. El pan simboliza la carne y el juguito de uvas o vino significa la sangre. Eso es un tema de exploración y es otro estudio que ya lo hicieron acá. Si alguien lo quiere ver, ya está cargado en YouTube, ya está cargado también en Facebook, donde hablamos de qué es la cena, de por qué es importante la cena. Ahora bien, vamos al segundo sacramento. Me lo por favor, el versículo que sigue. Y ese sí se los quiero contar yo. ¿Por qué? Porque gracias a esta historia, mi segundo nombre es Felipe. Vamos a ir a Hechos, capítulo 8, versículo 36-37. Esta parte de acá se denomina como Felipe y el etíope. Versículo 36 y 37 dice lo siguiente. Entonces Felipe comenzó a hablar, sí, entonces Felipe comenzó a hablar. Empezó desde esta misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Mientras viajaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Esta historia es hermosa. Es bellísima, por algo que me gusta mucho la historia. A causa de esta historia, mi segundo nombre es Felipe, es un dato muy chévere ahí. Y acá estábamos hablando de que Felipe, uno de los que fue discípulo de Jesús, estaba caminando y se encontró un etíope. Con el etíope comenzó a hablar de la Biblia, le comenzó a mostrar de quién era Jesús, esto, lo otro, aquello. Y el etíope tuvo fe, ojo al detalle, tuvo fe y dijo, acá hay agua. ¿Qué me impide a mí ser bautizado? Y les tengo el dato, mis hermanos, para todos aquellos que me están escuchando hoy, visitantes, hermanos de Iglesia de Cristo, gente que está en Iglesia de Cristo y no está bautizada, a ustedes la única cosa que les impide no bautizarse es su propia fe. A mí me ha tocado muchísimas veces que me avisan el domingo a las 10 de la mañana, apenas está iniciando culto, hoy se va a bautizar a alguien, hermano. Lléneme la pila. Y eso es, corra, llenamos la pila y ese mismo día que alguien bautizado. Hay personas que sí, como que les gusta más alistar las cosas y esto, pero ustedes me dicen, bautíceme, se bautiza la persona. Mis hermanos, no tenemos nada que nos impida bautizarnos. Y ese es el segundo sacramento, y ese es el sacramento más importante entre todas las líneas cristianas que existen, y es bautizarnos. ¿Qué significa bautizarnos? Es morir el viejo hombre, matar al viejo hombre y renacer como alguien nuevo. El bautismo, como les cuento, es otro estudio aparte, pero un dato importante que va a ser necesario para futuras entregas, por decirlo, es el cuerpo tiene que estar totalmente sumergido. Por eso es que en esta historia, si igual continúa leyendo la que se recomiendo, hay una parte donde dice que Felipe y el etíope fueron hasta la mitad del lago, a Felipe le estaba cubriendo el lago en buena parte del cuerpo, y lo bautizó, o sea, le puso el cuerpo totalmente dentro del agua. Es un simbolismo de que esa vieja persona murió, ese antiguo hombre quedó atrás y renace a alguien por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Si ustedes alguna vez quieren leer de sacramentos, quieren hablar, los católicos, los ortodoxos tienen unas charlas muy interesantes, les recomiendo muchísimo que quieren aprender de esto. Pero dentro de la Biblia solo hay estos dos. No encontré más, en serio, los busqué, no encontré más. Está el sacramento de la cena y el bautismo. Solo hay dos condiciones que nosotros tenemos como ritos visibles. ¿Por qué? Porque la cena la comemos y el bautismo se ve. Uno puede ver cómo uno lo mete en esa agua. Yo, por ejemplo, bauticé en la congregación de Osa. Dato curioso, el agua que hay allá es fría, es helada. Pero yo me bauticé allá y es muy bonito. Bueno, mis hermanos, y ahora sí, mi hermano Jean, si me permite, vamos a entrar a la última parte de este estudio. Y es la parte bonita y es, bueno, de todo esto, ¿qué podemos ver? Las conclusiones. Como primera conclusión es, a nosotros se nos dio un regalo llamado Biblia.
y es un manual de vida. Y como cualquier manual que existe en esa vida, hay que leerlo. Y más que todo, usarlo para bien. Este libro de acá, mis hermanos, no es un libro escondido, no es un libro que toca tenerle ahí en un pedestal. No, la Biblia es un libro que se puede leer, que se puede charlar. Sé que tiene una Biblia, léasela. Cualquier versículo. Y si dice, no, venga, no entiendo este versículo, tenemos muchísima gente en la iglesia que puede explicar. Mis hermanos como están acá, mi hermano Julián, mi hermano Libardo, mi hermano John, mi hermano Wilmer, que por ahí lo vi, mi hermano Ernesto, cualquiera de ellos les puede ayudar a entender un versículo de la Biblia, a entender las cosas que están ahí. Ahorita no lo vi por ahí, pero mi hermano Gilberto también es otro que puede leer y ayudarnos a entender estos versículos. Siguiente, mi hermano Julián, por favor. Otro es, hay que usar provechosamente la Biblia, hay que estudiar de forma provechosa. Hoy vimos un poquitico de versículos, unos versículos ahí por encima, y fíjense toda la discusión, todo el estudio, todo lo que se puede aprender. Ahora imagínense si aprovechamos leer la Biblia. Pueblo, lo que decía, esta historia del etíope inicia en el versículo 26 y acaba en el versículo 40. Imagínense, son más o menos 14 versículos que hablan de la historia de Felipe y de Etíope. Yo leí 2 versículos y vean todo lo que se puede entender. Siguiente, hermano. Entonces, correspondiente a este se puede aprender mucho. Siguiente. Mi fe ante Dios vale muchísimo. Y hay un dato muy importante, hermanos. Los hombres no van a escoger nuestro destino. El que escoge al final qué va a hacer de nosotros es Dios. El que escoge al final quién va a estar a su diestra es Dios. Tenga su fe intacta. Ustedes pueden tener una excelente fe. Y si Dios lo considera, excelente. Dentro del bautismo hay una parte muy bonita que es aquellas cosas que yo hice en mi pasado antes de bautizarme, ya no aplican. Dios las olvida. ¿Cómo? En su santo conocimiento él sabe. Él olvida eso. Siguiente, hermano Julián, por favor. Otro, congregarnos es importantísimo. No tanto porque digan que hay que ir, de que no. Quitemos de la cabeza que congregarse es algo que toca, algo que me disgusta. No, congregarse es bonito, es reunirse con la familia. No sé si ustedes tienen alguna tradición con sus familias de que se reúnen a comer, se reúnen a jugar, se reúnen a eso. Congregarse es algo igual. Es ir allá, es ir a hablar, es ir a conocer de Dios, es ir a animarnos. ¿Cuándo lo hacemos? Pues los domingos, todos invitadísimos. Lo que les digo, hay dos series de estudios interesantísimas. Si quieren, vengan. Y ahí compartimos un tiempo, aprendemos de Biblia, nos animamos entre nosotros. Muchas veces congregar ayuda muchísimo porque hay problemas que nosotros no podemos manejar. Y Dios de alguna forma maravillosa, por medio de un domingo, logra ayudarnos, logra estarnos ahí. Siguiente, mi hermano Julián, ya le di la palabra a mi hermano Eduardo. Listo. Eh, como son dos más, mi hermano Julián, si quiere continuar. Lo primero es, Jesús dejó un recordatorio, no, así, perfecto. Jesús dejó un recordatorio en vida, que fue la última cena y nos regaló el bautismo. Recordemos que Jesús sí se bautizó, lo bautizó Juan el Bautista. Él cumplió las dos cosas que a nosotros se nos piden con sacramentos. Él estuvo con la última cena y él se bautizó como ejemplo. Y es donde viene la última parte. Jesús es el único representante de Dios que estuvo en la tierra, que es nuestro guía. Y junto con este manual llamado Biblia, nosotros podemos entender su guía. Imagínense lo bonito de esto. Tenemos a alguien que nos guía y tenemos un manual de cómo seguirlo. ¿Cómo más podemos entender las cosas? Entonces, mis hermanos, me gustó muchísimo haber estado el día de hoy acá, me gustó muchísimo hablarles de estos temas. Y ya para comenzar a cerrar, mi hermano Libardo tiene la palabra. Bueno, es muy importante congregarnos los domingos y lo que usted dice, recordar en la cena del Señor, y los que hemos sido bautizados sabemos qué tan buenas cosas suceden después del bautismo para nuestras vidas. Pero también es importante saber que donde hay dos o más reunidos, dice la palabra de Dios, que estamos congregados y Él está en medio de nosotros. El domingo me pasó algo muy bonito, muy delicioso, que después de la reunión, la congregación, salimos 3 personas ahí de la iglesia y nos quedamos charlando muy sabroso, muy ameno, y fue una forma de congregarnos, porque estuvimos debatiendo de cosas de la palabra de Dios, aprendiendo,
mostrando nuestros puntos de vista y aprendiendo. Tanto unos aprendieron de lo que yo les decía y otros aprendieron y yo aprendí de lo que ellos me decían. Entonces también es una buena forma de congregarnos, reunirnos de vez en cuando entre hermanos, no necesariamente en la iglesia, sino hacer pequeñas reuniones entre nosotros mismos. Y es muy gratificante primero que todo y fortalece nuestra fe. Muchísimas gracias, hermano. Sí, es verdad lo que su merced dice. Donde hayan dos o tres, ahí está Dios. Acá en este momento está Dios, porque somos varias personas acá reunidas aprendiendo de Biblia, hablando de él. Sin embargo, cabe recalcar, el día donde más nos reunimos, donde más familia hay, donde más podemos aprender, es el domingo. Ese día es donde más podemos aprender. Mi hermano Eduardo, por ejemplo, estuvo en el culto y después salió, y ese mismo día fue a ir a hablar de Biblia. Los domingos todos aprendemos muchísimo. Cabe recalcar, sí, uno aprende muchísimo. Yo, por ejemplo, todo esto lo hice por fuera del domingo. Todo esto lo hice durante la semana, planteé, miré. Y hoy estamos acá aprendiendo de Dios y acá debe estar Dios. Pero siempre recordar, hermanos, los domingos es cuando más familia hay, cuando más podemos hablar y cuando más cosas se pueden hacer. ¿Por qué lo digo mucho? Porque hay casos que alguien que debe tener ahí alguna espinita, alguna vez que dice que no, me da pena preguntar acá, todo el mundo me va a escuchar, o no, mejor venga yo la busco y después hablo. Para eso están los domingos, mis hermanos. Si ustedes traen sus preguntas, traen sus cosas, los domingos se pueden resolver eso. Mis hermanos, muchísimas gracias por el tiempo y le dejo la palabra a mi hermano Iván que continúa con esta reunión del día de hoy.